Cuando pensamos en los daños que son ocasionados por la temporada de lluvia, inmediatamente pensamos en situaciones vinculadas con las áreas rurales. Pero estas lluvias, específicamente las de este año y que han sido torrenciales, están evidenciando los actos de corrupción que se vienen acumulando durante décadas. Y actos de corrupción en las obras públicas donde se han usado materiales de muy bajo costo o que fueron planeadas con visión de corto plazo y el crecimiento poblacional las ha rebasado con mucho. Pero esto no solamente se repite en el Distrito Federal. Los casos se están presentando en ciudades como Puebla o como el Estado de México, hablando de la zona conurbana del centro de la República Mexicana, pero esto no es exclusivo de estas zonas. Recordará usted que en años anteriores hemos hablado de desbordamientos de ríos en el norte del país y cómo hay personas que han perdido la vida. Para hablar de este tema, saludo a mi compañero y amigo don Mario Javier Solís. Don Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí. A ver, Mario, hace unos días vimos cómo ciudadanos fueron rescatados en lanchas en el Distrito Federal. Ayer mismo, en una segunda lluvia torrencial. Sí, los desbordamientos de ríos. Las cascadas, ¿sí? Cómo aflora el agua como si se tratara de geysers, en fin. Pero esto es producto de una serie de fenómenos meteorológicos que cada vez son más difíciles de predecir, ¿sí? A pesar del desarrollo de la tecnología. Uno. Dos, que claro, hay mayor población y que esto va exigiendo nuevas medidas y nueva infraestructura. Y tres, que es el punto que estamos reflexionando, la corrupción. La corrupción en el uso de materiales inadecuados y en planeación insuficiente, y en eso que ya sabemos, los moches, donde el diezmo es de regla, no solamente en un punto específico, sino en todo el país. Sí, efectivamente, mira, no nada más es el moche como ya conocemos para la contratación de cierto o cual empresa, que es la que te va a dejar mejor parado políticamente, o que te va a dar más económicamente a ganar, sino también los materiales con los cuales trabajan ellos, ¿no? Por un lado, pero por el otro, la supervisión que tienen tanto las empresas como los gobiernos, yo creo que ahí es bastante deficiente. Ya más allá de la corrupción, que efectivamente sabemos que de eso viven muchos políticos, ¿no? De las empresas que cuando ellos llegan les van a dar sus contratos y al regreso ellos van a recibir una dádiva. Ya deja el tipo de trabajo, el tipo de gente, el tipo de material. Esa corrupción sabemos que existe y no es de ahorita, es de histórica, ¿sí? El problema ¿cuál es? El material y la supervisión, ¿no? Porque efectivamente cuando vienen broncas ahorita con lluvias atípicas, dicen por ahí, ¿no? O con problemas de calentamiento global, que al final de cuentas todo este problema climatológico a nivel mundial lo estamos viviendo también nosotros, ¿eh? Estos desbordamientos, esto que es atípico, alude no nada más al problema climático, que eso sería explicable, sino alude efectivamente, evidencia la corrupción de las autoridades. A ver, creo que estamos hablando de varios elementos. O sea, a bote pronto, lo que podemos ver inmediatamente es el uso de materiales inadecuados, claro, que no tienen la vida necesaria para una obra de calidad, por un lado. Por el otro, hablamos de una situación donde el personal que realiza este tipo de obras, las empresas que las realizan, no siempre son las más calificadas, ¿no? Se escogen no a las más calificadas, sino a las que aseguran el diezmo. Un fenómeno que se ha visto también en distintos reportajes es que el diezmo ya no es suficiente. O sea, el diezmo ya quedó claro que es para el político en turno, para su campaña próxima, para su aspiración siguiente, pero los de abajo también quieren. O sea, el de abajo también dice tanto para el director, secretario de obra, infraestructura, etcétera, pero también para su mano derecha y también para la secretaria. Sí, ya tienes que diversificar todos los pagos, ¿no? Ya no nada más es para la cabeza, sino es para la cabeza y los hijitos. Y entonces una obra que costaba cierta cantidad termina incrementándose 5, 6, 7 y hasta 10 veces. Se han visto este tipo de casos. Pero digamos, este es un tipo de corrupción muy clara, muy inmediata,
y que llegado el momento el funcionario en turno le termina echando la bolita Claro. al de atrás y se convierte en una bola de nieve en donde finalmente el responsable podría decirse son todos y a la vez no es ninguno. Sí. Pero por otro lado, Mario, y que yo creo que es un poco más preocupante, es esta corrupción termina bloqueando y termina cortándole el paso a cualquier proyecto de largo alcance Claro. que permita prever otro tipo de cosas. O sea, si aquí estamos hablando de lluvias atípicas, que habría que esclarecerlo, si hay unas que son atípicas, pero ahorita, por ejemplo, lo que estamos viviendo no es más que la temporada de lluvia normal. Sí, que está ya. Bueno, si esto nos está causando estos dolores de cabeza, lo preocupante es qué pasa con esos fenómenos que están ya en puerta, que todavía no hemos visto sus resultados, pero que son inminentes. Y muy concretamente, cuando tú hablabas del calentamiento global, yo pienso en el derretimiento de los glaciares, que va a elevar en determinados centímetros los mares de todo el mundo con la desaparición de ciertas ciudades. Claro. Y entonces estamos hablando de ciertas zonas de nuestro país con riesgo de desaparecer y otras más que definitivamente ya saben que una buena parte del año es inhabitable la zona que regularmente habitan, y estoy pensando por ejemplo en Tabasco. Claro. Bueno, es que ahí es histórico, ¿no? Para los habitantes que están en Mero Villahermosa y viven cerca del río, ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados a que cada año las lluvias, la crecida del Usumacinta les va a ocasionar que en su casa tengan sus albercas, jacuzzis o la extensión del río, y que el lagarto, el peje lagarto y todo anden por ahí habitando en su casa. Es una realidad para la gente de allá, ¿eh? O sea, eso es natural. Y efectivamente, como bien dices, entonces, bueno, unos años y se va a dar esa pérdida de territorio y de casas y de zonas habitables, ¿no? Entonces, fíjate que cuando estos desastres son en zonas rurales, los que estamos en las ciudades vemos que son como situaciones muy lejanas, claro. que nunca nos va a llegar, que pobrecitos, llegamos a una campaña para llevarle enseres, víveres y demás, pero cuando nos vemos amenazados en zonas altamente pobladas, entonces sí es cuando ponemos el grito en el cielo y es cuando hablamos entonces de esta corrupción que se ha convertido en una cuestión generacional. Yo me niego a decir que es una cuestión cultural porque entonces nos tapamos todos con la misma cobija y pareciera que no podemos sembrar y establecer responsabilidades, pero sí de una cuestión generacional que se viene presentando generación con generación. ¿De hace cuántos años? De hace 80. Entonces, 80, 100. ya es cultural. ¿Tú crees que es cultural? Ya es cultural. Oye, pero me recuerda el discurso de Peña Nieto. Nada, ¿no? la pena es que en el cual se justifica, ¿no? En el cual nos justificamos todos. O sea, no, él justifica su nivel de corrupción, de ignorancia y de impotencia y de mil cosas que no sabe resolver, y que él ha generado un estado fracasado, ¿no? O sea, estamos viviendo en el fracaso del estado político, de la democracia, de todo, ¿sí? O sea, su estado es un estado fallido, eso ya lo habíamos platicado, te digo, ya lo abordaremos después con más elementos técnicos, pero esa es la realidad, y él nada más trata de justificar su incompetencia embarrándola a todos, como dicen, mal de muchos. A ver, Mario, entonces, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, esta situación de los daños causados por las lluvias, o cuando hablamos de los daños ocasionados, por ejemplo, por las altas temperaturas, y cuando hablamos una serie de situaciones, pareciera que de lo único que estamos hablando son de las fichas del rompecabezas de un estado fallido, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, todos lo sabemos que cada año vienen lluvias potenciales, que la temporada de calores, que todo, y para eso hay campañas sociales que van previniendo todo esto. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Sabes qué? En cuanto se haga el hoyo lo tapamos. Así está trabajando el gobierno. Sí, y bueno, también hay que decirlo, porque no se trata de establecer, de señalar hacia un lado para que no se vea el otro. Pero cuando hablamos de estado fallido nos estamos refiriendo también a la misma sociedad, claro, a nosotros mismos que no preveemos la separación de desechos, de tirar basuras en la calle, el no recolectar bien. Es decir, esto no lo estamos soslayando, eso no es una ceguera en donde no podamos ver eso, pero lo que sí estamos tratando de decir es que amén de esta situación que es social, de comportamiento y sí cultural, educativo, hay
otra trampa, otra fenomenología que es lo que termina aplastando cualquier esfuerzo ciudadano por prever este tipo de cosas. Sí, desgraciadamente cualquier organización o cualquier sociedad civil puede iniciar alguna campaña, pero pues el gobierno aplasta, ¿no? Sí, yo recuerdo por ahí por ejemplo, el TV Azteca, ¿no? De limpia tu calle, limpia tus ríos y demás. Esto termina siendo de risa cuando, por ejemplo, la obra fue contratada con ciertas especificaciones, ciertas dimensiones, y para que salga más barato, pues te van poniéndole un tubo de desagüe pues, más pequeño. Que al final sabes que va a fracasar la obra. O sea, si tú le preguntas a un ingeniero hidráulico, por ejemplo, en cuestión de entubamiento de río o algo, él te va a decir no va a servir, o te va a durar un año. Y tú vas y haces bombo y platillo y efectivamente te duró el año o menos, y ya lo sabías, pero no te interesa, ¿no? Don Mario Javier Solís. Don Abel. Las lluvias terminan exhibiendo la corrupción que hay en los lugares donde vivimos. Entonces, nada más la punta del iceberg, ¿no? Nada más la punta del iceberg. Sí, la corrupción existe y es una porquería. De todo el gobierno existente hoy en día. Don Mario Javier Solís, como siempre, acompañándonos cada vez que puede. Su servidor y amigo Abel Pérez Rojas le agradece su atención. Síganos a través de sabersinfin.com. Hasta la próxima.